mis hermanos me prohibieron ir a sus bodas por ser muy joven. Ahora que me caso, mi mamá amenaza con no venir si no los invito. Le dije que le extrañaría en mi boda. El teléfono sonó con la melodía suave que yo misma había elegido, un arpegio de guitarra acústica que normalmente me traía calma, pero que en ese momento actuó como una sirena de alerta. En la pantalla, las dos palabras que eran capaces de desatar un nudo de ansiedad en mi estómago, mamá llamando. Siempre era así. Podían pasar meses, a veces casi un año de un silencio casi absoluto, y luego una llamada que nunca era solo para saber cómo estaba. Respiré hondo, un ritual que había perfeccionado con los años. Mi mirada se posó en cómo la luz del atardecer de Guadalajara se filtraba por la ventana de mi sala, pintando de un dorado intenso las hojas de mi monstera deliciosa. Este lugar era mi santuario, un mundo que había construido ladrillo a ladrillo, a 3 horas en coche de Querétaro, pero que se sentía a un universo de distancia emocional. ¿Mi niña? Soledad, la voz de mi madre, Isabel, sonaba falsamente dulce, como la miel que se usa para ocultar el sabor amargo de una medicina. Había un deje de urgencia bajo la superficie, una nota que yo había aprendido a reconocer. Hola, mamá. Qué sorpresa, respondí, esforzándome por mantener un tono neutro, una fortaleza que había tardado años en construir. Ay, hija, no digas eso que me hace sentir mal. Sabes que siempre pienso en ti, aunque no hablemos. Oye, me enteré por tu prima Rebeca, ¿es verdad lo que me dijo? ¿Te vas a casar? La pregunta no contenía la alegría de una madre que recibe una buena noticia, tenía el tono de un abogado que interroga a un testigo. Estaba recopilando información. Sí, mamá. Es verdad. León me lo propuso hace unas semanas. Hubo una pausa, lo suficientemente larga para que yo pudiera escuchar el sonido de su respiración al otro lado de la línea. Pude imaginármela perfectamente, de pie en la cocina impecable de la casa de mi infancia, con su delantal sin una sola mancha, secándose las manos mientras su mente calculaba el siguiente movimiento estratégico. León, siempre me pareció un buen muchacho. Bueno, hija, no sabes cuánto me alegro por ti. De verdad. Y dime, ¿ya empezaron con los preparativos? ¿La iglesia, el salón? Tienes que avisarnos con mucho tiempo de anticipación, para que tus hermanos puedan pedir permiso en sus trabajos y organicemos todo. Ahí estaba. El verdadero motivo de la llamada. De hecho, mamá, será algo muy pequeño. Íntimo. No queremos un gran festejo. Solo nosotros y algunos amigos cercanos de aquí, de Guadalajara. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de electricidad. Podía sentir la tormenta formándose a 350 kilómetros de distancia. Amigos. Soledad, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que amigos? ¿Y tu familia? ¿Nosotros qué? Mamá, he decidido no invitar a mis hermanos. Las palabras salieron de mi boca con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. No hubo temblor en mi voz, no hubo un ápice de duda. Eran una verdad simple, una verdad que había tardado 28 años en poder ser pronunciada en voz alta. El tono de mi madre cambió al instante. La miel desapareció, dejando solo el veneno. No puedes estar hablando en serio. Esto es una estupidez, un berrinche de niña malcriada. ¿Cómo se te ocurre no invitar a tus propios hermanos a tu boda? No es un berrinche, mamá. Es una decisión, corregí suavemente, aunque sabía que era inútil. Pues es la decisión más ridícula y egoísta que he oído en mi vida. Soledad, escúchame bien, su voz se volvió cortante, afilada como un cuchillo, el tono que usaba cuando estaba a punto de dar un ultimátum. Tu padre y yo no vamos a ser partícipes de este circo que estás montando. Si tus hermanos no están invitados, nosotros tampoco vamos a ir. ¿Me estás escuchando? O vienen todos, o no viene ninguno. La amenaza quedó suspendida en el aire, un arma diseñada para romperme, para hacerme rogar, para ponerme de rodillas como lo había hecho tantas veces antes. Pero algo dentro de mí, algo que había estado sanando lentamente en el sol de Guadalajara, ya no se rompía.
Miré la pequeña maceta de lavanda en mi balcón, su color púrpura vibrante contra el cielo anaranjado. Había sobrevivido al sol implacable del verano, y yo también. Respiré hondo una vez más, llenando mis pulmones con el aire de mi nueva vida, no con el aire viciado del pasado. Entonces, dije, y mi voz fue un susurro firme, claro y definitivo. Los voy a extrañar mucho en mi boda, mamá. Y colgué. El silencio que llenó mi apartamento ya no era el de la soledad que me había dado nombre. Era el de la paz. El primer día del resto de mi vida acababa de comenzar. Tengo un museo en mi mente. No es un lugar físico, no tiene paredes de mármol ni letreros dorados, pero sus exhibiciones son permanentes y están grabadas a fuego en mi memoria. La primera pieza de la colección, la que inauguró la galería de mis decepciones, se llama El vestido rosa. Yo tenía 12 años y el universo entero giraba en torno a un solo evento cataclísmico, la boda de mi hermano mayor, Damián. Damián, el primogénito, el abogado brillante, el orgullo de la familia. Su boda sería, según las constantes declaraciones de mi madre, el evento social del año en Querétaro. Yo no entendía de eventos sociales, pero sí entendía de sueños. Y mi sueño, tejido con la inocencia de mis 12 años, era ser su pajecita. Me imaginaba caminando lentamente por el pasillo de la iglesia de Santa Rosa de Viterbo, con una canasta de mimbre llena de pétalos de rosa blanca, esparciéndolos sobre la alfombra roja. Se lo había mencionado a mi madre docenas de veces, dejando caer la indirecta con la sutileza de un ladrillo. Una tarde, para mi sorpresa, me llevó a el Palacio de Hierro. Mis ojos se abrieron como platos. Nuestra familia no compraba en lugares así y éramos más de tiendas departamentales de nivel medio. Es para una ocasión muy especial, dijo mi madre, guiándome con una mano en mi espalda hacia el departamento infantil. Allí estaba, colgado en un maniquí. Un vestido de organza de seda color rosa pálido, con un cinturón de raso y un cuello delicadamente bordado con pequeñas perlas. Era, sin lugar a dudas, el vestido más bonito que había visto en mi vida. Mi madre miró la etiqueta del precio y frunció los labios en un gesto que yo conocía bien. 2,000 pesos, bueno, es una inversión, murmuró más para sí misma que para mí. En el probador, el vestido se sentía como una segunda piel, como una promesa. Di vueltas hasta marearme, la falda flotando a mi alrededor como una nube de algodón de azúcar. Para que lo tengas listo para el gran día, dijo mi madre mientras la dependienta lo envolvía cuidadosamente en papel de seda. Cada noche, después de terminar mi tarea de matemáticas, sacaba el vestido de su funda de plástico transparente y me lo ponía en secreto. Practicaba mi caminata solemne por el corto pasillo de mi habitación, lanzando pétalos imaginarios sobre la alfombra. El vestido olía a nuevo, a esperanza, a pertenencia. Me imaginaba la mirada de la gente, la sonrisa de Damián, el gesto de aprobación de mi padre. La conversación que lo cambió todo ocurrió una semana antes de la boda, en la mesa de la cocina. Mientras yo picaba jitomates para la salsa, mi madre suspiró de una manera teatral. Sole, cariño, tenemos que hablar de la boda. Mi corazón dio un brinco. Dejé el cuchillo a un lado. ¿Ya decidieron el color de los pétalos? Ella evitó mi mirada, concentrándose en doblar una servilleta de tela en un triángulo perfecto. Verás, mi niña. Damián y su novia, Angélica, han decidido que la boda será un evento muy, muy elegante. De etiqueta rigurosa. Solo para adultos. El cuchillo se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe metálico que resonó en la cocina silenciosa. ¿Solo para adultos? Pero, soy su hermana. Tienes 12 años, mi amor, dijo, y su voz era una caricia suave, pero las palabras eran como vidrios rotos. Además, la familia de Angélica es, un poco especial, ya sabes. Muy fijada en las apariencias. No entenderían que hubiera una niña corriendo por ahí. Créeme, no es nada personal. No es personal, repetí, sintiendo como se me formaba un nudo en la garganta. ¿Y el vestido? El vestido rosa. Oh, guárdalo, mi amor. Nunca falta una ocasión para usar un vestido tan bonito. Ese sábado,
mientras ellos celebraban en una hacienda de lujo a las afueras de la ciudad, yo me quedé en casa con una tía abuela que olía a naftalina y que me hizo ver un programa de concursos. Comí pizza directamente de la caja. A medianoche, cuando ya todos dormían, abrí mi armario. La luz del pasillo iluminó el vestido rosa, colgado, impecable y solitario. Parecía burlarse de mí en silencio. Fue la primera pieza de mi museo, un recordatorio tangible de que, para mi familia, yo era una ocasión especial que nunca parecía llegar. 2 años después, la implacable maquinaria de las bodas familiares se puso en marcha de nuevo. Esta vez le tocaba el turno a Julián, mi segundo hermano, el carismático gerente de ventas que siempre olía a una loción cara y conducía un coche demasiado llamativo para su sueldo. A mis 14 años, el cinismo ya había empezado a echar raíces en mi corazón. La esperanza pura y cristalina del vestido rosa se había convertido en una cicatriz opaca, pero una pequeña parte de mí, una tonta y obstinada parte, todavía albergaba una chispa de ilusión. Quizás esta vez sería diferente. Julián siempre había sido más amable, más despistado, menos preocupado por las apariencias que Damián. Las señales de advertencia, sin embargo, eran inquietantemente las mismas, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba en la habitación, catálogos de flores escondidos debajo de las revistas en la mesa de la sala, llamadas telefónicas que mi madre tomaba en el patio trasero. Pero esta vez, aprendí a no preguntar. Preguntar solo te preparaba para el impacto de la decepción y el silencio, al menos, te permitía mantener una frágil burbuja de negación. La revelación, cuando llegó, no fue en una conversación directa y honesta. Fue de la forma más cobarde y dañina posible, a escondidas. Estaba en mi cuarto, con la puerta entreabierta, supuestamente estudiando para un examen de historia. Se había convertido en una costumbre, una táctica de supervivencia para saber que se cosía en mi propia casa. Mi madre estaba hablando por el teléfono inalámbrico en el pasillo, su voz era un susurro conspirador. Hablaba con mi futura cuñada, Sofía, una chica dulce y sencilla que trabajaba como enfermera. Sí, claro que me encantaría que me ayudaras con los centros de mesa, Sophie, tienes un gusto excelente, decía mi madre. Hubo una pausa, y pude escuchar el murmullo de la voz de Sofía al otro lado. Distinguí mi nombre. Entonces, mi madre pronunció la frase que se convertiría en la segunda pieza de mi museo. La pieza central, quizás, porque no solo me excluía, sino que también me definía. Ay, no te preocupes por eso, mi reina. De verdad, no sientas ninguna obligación de invitarla por compromiso, dijo mi madre con un tono tranquilizador. Soledad es muy madura para su edad. Ella entiende perfectamente estas cosas. Es más, hasta se sentiría incómoda en una fiesta de adultos. Créeme, es mejor así para ella. Ella entiende. La frase resonó en mis oídos como un eco en un pozo vacío. No era un halago. Era una sentencia de por vida. Mi madurez no era una cualidad que admiraran y era la excusa perfecta que usaban para no tener que lidiar con mis sentimientos. Era la alfombra conveniente bajo la cual barrían su propia comodidad. Entender, para ellos, significaba que yo debía aceptar mi invisibilidad en silencio y con una sonrisa. Significaba que mi corazón adolescente no importaba mientras la foto familiar se viera bien y la fiesta transcurriera sin inconvenientes infantiles. Cerré la puerta de mi cuarto con un cuidado infinito, sin hacer el más mínimo ruido. Me senté en mi cama y miré mis libros de historia, abiertos en la página de la Revolución Francesa. Las batallas, las alianzas y las traiciones de siglos pasados de repente se sentían increíblemente personales. El día de la boda de Julián, me ofrecí como voluntaria para ayudar en una colecta de alimentos organizada por mi escuela. Pasé 8 horas clasificando latas de frijoles y bolsas de arroz en un almacén polvoriento, mientras mi familia brindaba con champán en un jardín elegante. Cuando mi madre me llamó por la noche para saber cómo estaba, le dije que estaba muy contenta de haber ayudado a la gente necesitada. Siempre tan considerada, mi niña, dijo ella, su voz ligeramente arrastrada por el vino. Por eso te queremos tanto. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Era mi entendimiento, mi madurez, lo que les permitía excluirme sin un ápice de culpa.
se había convertido en mi jaula invisible. Y ellos tenían la llave. Si las 2 primeras bodas fueron cuchilladas limpias y rápidas, la de mi hermana Lorena, cuando yo tenía 16 años, fue un lento y deliberado acto de tortura psicológica. Lorena era mi única hermana. Con Damián y Julián, la diferencia de edad siempre fue una barrera infranqueable, pero con Lorena, solo nos llevábamos 4 años. Habíamos compartido secretos bajo las sábanas, ropa que desaparecía misteriosamente de un armario para aparecer en el otro, y un amor profundo por las películas de los 90. Cuando se comprometió con su novio de la universidad, fui la primera persona a la que se lo dijo. Y tú, enana, serás mi dama de honor principal, me dijo, abrazándome tan fuerte en medio del pasillo que me sacó el aire. No acepto un no por respuesta. Eres mi única hermana, ¿quién más podría ser? Por primera vez en años, la esperanza no se sintió tonta o ingenua. Se sintió real, sólida, tangible. Durante los siguientes 6 meses, viví y respiré los detalles de su boda. Los fines de semana los pasábamos en boutiques de novias en el centro, mirando telas, comparando tonos de coral y hojeando catálogos de peinados. Le di mi opinión honesta sobre cada vestido, cada detalle de las invitaciones. Me sentí, por fin, vista. Me sentí parte indispensable de algo importante. Un sábado, después de una sesión agotadora de prueba de vestidos, fuimos a comer a nuestra cafetería favorita. Saqué un pequeño sobre de mi bolsa. Esto es para ti, dije, empujándolo tímidamente sobre la mesa. Ella lo abrió con curiosidad. Dentro había un collar de plata delicado con un pequeño dije de colibrí. El colibrí trae buenos augurios y buena suerte, le expliqué, repitiendo lo que me había dicho la vendedora. Para que siempre tengas suerte en tu matrimonio. Los ojos de Lorena se llenaron de lágrimas. Ay, Sole, es perfecto. Es el detalle más bonito del mundo. Gracias. Se levantó de su silla y me abrazó por encima de la mesa. Te quiero tanto, hermanita. Yo lo había comprado con mis ahorros de todo el verano, 1,500 pesos que había ganado dando clases de regularización de matemáticas a niños de primaria. Se sintió como la mejor inversión de mi vida. La primera grieta en nuestro mundo perfecto apareció con la visita oficial de su futura suegra, una mujer con un peinado rígido por el spray y una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Las conversaciones a puerta cerrada regresaron a mi casa. Las miradas incómodas durante la cena. El patrón era tan dolorosamente familiar que me provocaba náuseas. Una noche, Lorena entró en mi cuarto sin tocar. Se sentó en el borde de mi cama y se retorció las manos. Evitó mi mirada, concentrándose en un póster descolorido en mi pared. Sole, tenemos que hablar, empezó, su voz apenas un susurro. Mi estómago se hizo un nudo apretado. Lo sé. Es que, la familia de Rodrigo es muy tradicional, susurró, como si las palabras le quemaran la boca. Ellos tienen esta regla, que todas las damas de honor deben ser mayores de edad. Es una tontería, lo sé, pero mi suegra es muy insistente. Cumplo 17 en 2 meses, Lorena, dije, y mi voz era plana, sin ninguna emoción. Era un escudo que había aprendido a levantar. Lo sé. Y créeme que se lo dije, discutí con ella, pero es tan inflexible. Dice que se vería mal, que la gente hablaría. Y mamá está de acuerdo con ella, dice que no podemos hacer un problema familiar por esto. ¿Mamá está de acuerdo?, pregunté, y esa fue la verdadera daga, la que se retorció en la herida. No era la suegra, era mi propia madre, sacrificándome de nuevo. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, pero eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. Lo siento tanto, Sole. De verdad, me siento fatal. Pero podemos buscarte un vestido precioso como invitada especial, serás la invitada de honor. No la dejé terminar. Me levanté de la cama. No te preocupes, Lorena. Entiendo. La palabra volvió a salir, mi vieja y odiada enemiga. Entiendo. Entiendo que su imagen pública era más importante que su promesa.
Entiendo que la aprobación de su nueva familia política valía más que los sentimientos de su única hermana. Entiendo que yo, una vez más, era el sacrificio aceptable en el altar de las apariencias. El día de su boda, vi las fotos que subió a Facebook. Todas sus damas de honor sonriendo, vestidas del color coral que yo había ayudado a elegir. Y allí, brillando en el cuello de Lorena, estaba el collar de colibrí. Esa fue la pieza más cruel y refinada de mi museo. El símbolo de un amor que yo había dado incondicionalmente y que ella había aceptado, justo antes de darme la espalda y cerrar la puerta. La cuarta y última pieza de mi museo fue forjada en el fuego frío, pragmático e impersonal de la lógica. Adrián, mi hermano más cercano en edad pero el más distante en afecto, anunció su compromiso cuando yo tenía 17 años y medio. Faltaban exactamente 6 meses para mi 18º cumpleaños. A esas alturas, yo ya no albergaba ninguna clase de esperanza. La parte de mí que soñaba con bodas familiares, con vestidos y pétalos, había sido enterrada el día que Lorena rompió su promesa. Ahora solo quedaba una curiosidad morbosa, casi científica. ¿Cuál sería la excusa esta vez? ¿Una alergia del novio a los adolescentes? ¿Una antigua tradición familiar recién descubierta? La respuesta llegó de la forma más pública y humillante posible, sin excusas ni adornos. Fue durante una comida de domingo en casa de mis padres. Toda la familia extendida estaba allí, tíos, tías, primos. El aire estaba lleno del olor a mole y del zumbido de múltiples conversaciones. Adrián y su novia, Paula, una chica tan práctica y seria como él, empezaron a repartir las invitaciones después del postre. Eran gruesos sobres de color marfil con una elegante caligrafía dorada. Vi con una claridad casi dolorosa cómo le entregaban una a mi prima Verónica, que acababa de cumplir 18 años hacía apenas 2 semanas. Verónica la abrió con un chillido de emoción, mostrándosela a todos los que estaban cerca. Sentí las miradas de mis tías sobre mí. No eran miradas maliciosas, sino algo peor, miradas de lástima, de una profunda incomodidad. Vi a mi tía Gloria darle un codazo disimulado a mi madre. Mi madre, a su vez, se apresuró a ponerme una segunda porción de flan en el plato, como si una avalancha de azúcar pudiera llenar el vacío evidente que se había creado en la mesa. Yo seguí comiendo, masticando el flan lentamente, sintiendo cada bocado como si fuera una cucharada de ceniza. Más tarde, mientras ayudaba a recoger los platos, encontré a Adrián solo en el garaje. Estaba buscando una herramienta en la vieja caja de herramientas de mi padre. El olor a aceite y gasolina llenaba el aire. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Así que... ¿Verónica sí va a ir?, pregunté, logrando que mi voz sonara casual, casi aburrida. Él ni siquiera se giró para mirarme. Siguió revolviendo entre las llaves inglesas y los desarmadores. Pues sí, claro. Ya tiene 18. Es la regla. Cumplió 18 hace 15 días, Adrián. Yo cumplo 18 en 6 meses. Siendo prácticos, ¿cuál es la diferencia real? Finalmente, encontró la pinza que buscaba y se enderezó. Se giró y me miró por primera vez, pero sus ojos estaban vacíos de cualquier emoción. Era como hablar con una pared de ladrillos. La diferencia es que ella ya los cumplió y tú no. Es una línea de corte. Reglas son reglas, Soledad. No es nada personal. Reglas son reglas. Esa frase, tan simple, tan desprovista de malicia aparente, fue de alguna manera la más hiriente de todas. No había una suegra tradicional, no había una novia indecisa, no había una preocupación por la elegancia. Solo una línea arbitraria y absurda en la arena, una regla aplicada con la precisión insensible de un ingeniero, sin tener en cuenta el corazón humano que estaba destrozando en el proceso. Era la prueba final y definitiva de que yo no era una persona para ellos, era una variable en una ecuación, un problema logístico que era más fácil eliminar que resolver. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, no lloré. El dolor se había transformado en algo más frío, más duro. Se había transformado en una resolución de acero. Abrí mi laptop y, en lugar de mirar perfiles de universidades en Querétaro o en la Ciudad de México como mis padres esperaban,
escribí en el buscador, mejores universidades de diseño gráfico en Guadalajara. No estaba huyendo. Estaba eligiendo. Estaba redactando mi propia declaración de independencia. Si sus reglas decían que yo no pertenecía, entonces crearía mi propio mundo, con mis propias reglas. Un mundo donde yo no sería la excepción a la regla. Sería la norma. El garaje de mi padre olía a gasolina y oportunidades perdidas. Mi futuro, decidí en ese preciso momento, olería a libertad. Y la libertad estaba a 350 kilómetros de distancia, esperando por mí. Llegar a Guadalajara fue como salir a la superficie después de haber estado conteniendo la respiración bajo el agua durante años. Los primeros tiempos fueron duros, no voy a mentir. Me instalé en un pequeño cuarto de azotea en la colonia americana, con un baño compartido al final del pasillo y una parrilla eléctrica como única herramienta de cocina. Mi dieta consistía principalmente en quesadillas, sopas instantáneas y la ocasional torta ahogada de un puesto callejero. Mis padres me mandaban una mensualidad, pero yo la tocaba lo menos posible, guardándola como un tesoro. Estaba decidida a depender de mí misma lo antes posible, a cortar ese último cordón umbilical. Mientras estudiaba la carrera de diseño gráfico, conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería del barrio. Allí, entre el ruido constante de la máquina de espresso y el aroma a café tostado, empecé a observar. Guadalajara no era la ciudad provinciana y conservadora de Querétaro, era un hervidero de creatividad. Artistas, diseñadores, músicos, artesanos, gente con un talento desbordante pero con muy poca idea de cómo mostrarlo al mundo digital. Mi momento de revelación, mi epifanía personal, llegó un fin de semana que decidí perderme en las calles empedradas de Tlaquepaque. En una pequeña calle lateral, lejos de las galerías principales, encontré un taller de cerámica que parecía un portal a otro tiempo. Dentro, una mujer mayor, de manos agrietadas por la arcilla y unos ojos amables y cansados, creaba maravillas. Se llamaba Doña Inés. Sus piezas eran exquisitas, combinando técnicas tradicionales con una sensibilidad moderna, pero su taller estaba polvoriento y casi siempre vacío. La gente ya no aprecia estas cosas, hija, me dijo con una sonrisa triste. Prefieren lo hecho en fábrica, lo que no tiene alma. Algo hizo clic dentro de mí. Esa mujer, con su talento ignorado, era un reflejo de cómo me había sentido toda mi vida. Esa noche, volví a su taller y le propuse un trato. Yo le crearía una página de Instagram y una pequeña tienda en línea. No le cobraría nada por el trabajo. Solo quería un pequeño porcentaje de las ventas que se generaran a través de esos canales. Ella me miró con escepticismo, pero al final se encogió de hombros. No tengo nada que perder. Fotografié sus piezas con mi viejo celular, buscando la mejor luz natural junto a una ventana. Escribí la historia de su vida, de cómo había aprendido el oficio de su abuela, una tradición que se remontaba a generaciones. Puse los pocos pesos que tenía para promocionar las publicaciones en redes sociales. Y entonces, ocurrió la magia. Primero un pedido de Monterrey. Luego uno de Los Ángeles. Un día, una boutique de diseño de interiores de Nueva York le hizo un pedido de 200 piezas. Doña Inés lloró cuando le mostré el correo electrónico. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi trabajo, que yo, importaba de verdad. Ese fue el comienzo. Dejé la cafetería y empecé mi propio negocio desde mi cuarto de azotea. Lo llamé Historias que Venden. Mi misión era simple: ayudar a artesanos como Doña Inés a conectar con el mundo. Mi éxito no se medía en el dinero que yo ganaba, sino en los talleres que volvían a abrir sus puertas, en las tradiciones que se salvaban del olvido. Había encontrado mi propósito no a pesar de mi sentimiento de invisibilidad, sino gracias a él. Entendía perfectamente lo que era tener algo valioso que ofrecer y que nadie se detuviera a mirar. Y me prometí a mí misma que yo sí me detendría. Yo sí miraría. Conocí a León de la forma más inesperada y terrenal posible. Mi pequeño negocio había empezado a prosperar y finalmente pude mudarme a un pequeño apartamento con un balcón lo suficientemente grande para albergar unas cuantas macetas. Decidí unirme al huerto comunitario del barrio,
más como una excusa para salir de casa y tocar la tierra que por un verdadero interés en la jardinería. Él estaba allí, de rodillas en la tierra, luchando con una planta de jitomate particularmente rebelde que se negaba a crecer derecha. Creo que la estoy matando lentamente, dijo a modo de saludo, mirándome con una sonrisa frustrada y la nariz manchada de tierra. Me reí. Necesitas un tutor más fuerte. Y tienes que podar los chupones, le están robando la energía. Así empezamos a hablar. Descubrí que León era arquitecto paisajista, lo cual explicaba su amor por las plantas, aunque no necesariamente su habilidad innata para cultivarlas. Nuestras conversaciones fluían sin esfuerzo entre hileras de lechugas, chiles y calabazas. Hablábamos de todo y de nada, de sus diseños de jardines para clientes adinerados, de mi trabajo con los artesanos de Jalisco, de la mejor taquería de la ciudad, un tema de debate muy serio. Lo que me atrajo de León no fue un flechazo repentino, sino una sensación de calma y seguridad que se fue instalando en mí poco a poco, como la lluvia fina que empapa la tierra. Era un gran observador. Notaba las pequeñas cosas que nadie más parecía ver, que siempre pedía mi café sin azúcar, que me mordía el labio inferior cuando estaba muy concentrada en mi laptop, que mis hombros se tensaban casi imperceptiblemente cada vez que una llamada de mi madre interrumpía nuestra conversación. Nunca me presionó para que hablara de mi pasado. Cuando yo desviaba el tema de mi familia, él simplemente cambiaba de conversación con una naturalidad que me hacía sentir segura y respetada. No había juicio en su mirada, solo una paciencia infinita. Un día, apareció en el espacio de coworking donde yo solía trabajar con 2 cafés en la mano. ¿Noche larga?, preguntó, señalando con la cabeza las evidentes ojeras bajo mis ojos. Un pedido grande para un cliente en Japón, le expliqué, frotándome los ojos. Pero es bueno. Significa que el taller de bordados de las mujeres de la Sierra de Zacatecas tendrá trabajo asegurado para los próximos 6 meses. Él no dijo, qué bien por ti, o, felicidades. Se quedó mirándome un momento y dijo, el trabajo que haces es increíble, Sole. No solo vendes cosas bonitas. Estás cambiando vidas. Nadie, nunca, me había dicho algo así. Mi familia veía mi trabajo como un hobby curioso, algo que hacía mientras encontraba un trabajo de verdad. Mis logros eran minimizados, mis fracasos, magnificados. Pero León me veía. Veía el esfuerzo, la pasión, el propósito detrás de todo. Nuestro primer beso fue en el huerto, al atardecer, rodeados por el olor a tierra húmeda y a hierbabuena. No fue un beso apasionado y cinematográfico, fue algo mucho mejor. Fue un beso lento, tierno, que se sentía como llegar a casa después de un largo viaje. Por primera vez, entendí que el amor no se trataba de encontrar a alguien que te completara, sino de encontrar a alguien que te viera completa, tal y como eras. Y en la mirada tranquila y llena de admiración de León, yo, por fin, me sentía completa. Llevábamos 2 años juntos. Nuestra vida era una rutina feliz y sencilla, construida a base de mañanas de mercado en Santa Tere, tardes de trabajo cada uno en lo suyo, y noches de películas acurrucados en el sofá. Un sábado, decidimos ir a Tlaquepaque a visitar a doña Inés. Su taller ya no era el lugar polvoriento y olvidado que yo había encontrado años atrás. Ahora era una galería vibrante, llena de luz, con sus piezas exhibidas como las obras de arte que realmente eran. Mientras doña Inés envolvía con sumo cuidado una vasija para unos turistas canadienses, León y yo paseábamos por el patio trasero, donde ella tenía su horno de leña. Recuerdo la primera vez que me trajiste aquí, dijo León, tomando mi mano entre las suyas. Tus ojos brillaban de una forma especial cuando hablabas de su trabajo, de su historia. Creo que fue en ese preciso momento cuando supe que me había enamorado de ti. Sonreí, apoyando mi cabeza en su hombro, sintiendo la calidez de su piel. Ah, sí. ¿Y qué fue exactamente lo que te enamoró? Tu corazón, respondió sin dudar ni un segundo. La forma en que luchas por la gente que otros ignoran. Eres la persona más fuerte y generosa que he conocido en mi vida. Sus palabras eran un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que seguían abiertas. Pero mientras caminábamos, pasamos junto a una pared de adobe donde doña Inés había colgado con orgullo fotos de su familia,
bautizos, primeras comuniones, quinceañeras, por supuesto, bodas. Muchas bodas. Fotos de parejas sonrientes, rodeadas de sus seres queridos. León se detuvo de repente. ¿Sabes? Me acabo de dar cuenta de algo un poco extraño. Llevamos 2 años juntos y nunca, ni una sola vez, me has enseñado una foto de las bodas de tus hermanos. Mi cuerpo se tensó al instante. Fue un resorte automático, un mecanismo de defensa perfeccionado durante una década de práctica. Ah, es que, no soy muy de fotos, la verdad, mentí torpemente, desviando la mirada hacia el horno. Él se giró y me tomó suavemente por la barbilla, obligándome a mirarlo. Su expresión era suave pero inquebrantable. Sole, está bien. Pero no tienes que protegerme a mí. Puedes contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad? Y de repente, el dique que había contenido un océano de dolor durante tantos años se rompió. Apoyada contra la pared de adobe del taller, con el olor a arcilla y a humo de leña a nuestro alrededor, se lo conté todo. La historia del vestido rosa. La frase cruel de, ella entiende. La promesa rota de mi hermana. La lógica insensible de mi otro hermano. Las 4 bodas, las 4 exclusiones, las 4 veces que me hicieron sentir que yo era invisible. Las lágrimas que había reprimido durante una década finalmente encontraron una salida, rodando por mis mejillas sin control. Cuando terminé, esperaba lástima. Esperaba que me dijera, pobrecita, y me diera una palmada en la espalda. Pero lo que vi en los ojos de León fue una furia helada, una rabia protectora que nunca había visto en él. Eso no es normal, mi amor, dijo, y su voz era un gruñido bajo y profundo. La familia no le hace eso a la familia. Ellos no te merecen. Sus palabras, esa simple y rotunda validación externa, fueron la llave que liberó la última de mis cadenas. No estaba loca. No estaba exagerando. Me habían hecho daño, y estaba bien sentirlo. Entonces, allí mismo, frente al viejo horno de cerámica, León se arrodilló sobre una rodilla. No sacó un anillo. Simplemente tomó mis 2 manos entre las suyas. Soledad, no puedo borrar el dolor que te causaron. Pero te juro que pasaré el resto de mi vida construyendo un futuro contigo donde nunca, ni por un solo segundo, tengas que dudar de tu lugar. Cásate conmigo. Construyamos nuestra propia familia, con nuestras propias reglas. Y entre lágrimas de tristeza por el pasado y de una alegría abrumadora por el futuro, le dije que sí. Él no me estaba salvando. Me estaba dando el permiso para salvarme a mí misma. Unas pocas semanas después de nuestro compromiso, antes de que la noticia se extendiera más allá de nuestro círculo íntimo de amigos en Guadalajara, recibí una llamada de un número desconocido de Querétaro. Por un momento, dudé en contestar. Una parte de mí quería ignorarlo, mantener mi burbuja de paz intacta. Pero la curiosidad, o quizás un presentimiento, me hizo deslizar el dedo por la pantalla. Bueno, contesté con cautela. ¿Sole? Hermanita. Soy Julián. La voz de mi segundo hermano sonaba extraña, una mezcla empalagosa de nerviosismo y una falsa camaradería que no le había escuchado en años. ¿Julián? Vaya, qué milagro. ¿Pasó algo? No, no, para nada, todo bien por acá, se apresuró a decir. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con mucho trabajo? La conversación que siguió fue un ejercicio de incomodidad. Me hizo preguntas superficiales sobre el clima en Guadalajara, sobre el tráfico, sobre si había visto el último partido de fútbol. Yo respondía con monosílabos, sabiendo que todo aquello era un largo y torpe preámbulo para llegar a la verdadera razón de su llamada. Julián nunca llamaba solo para charlar. Finalmente, después de casi 5 minutos de trivialidades, carraspeó y llegó al punto. Oye, hermanita, fíjate que, bueno, las cosas no han estado muy fáciles por acá, su voz bajó a un susurro, como si estuviera compartiendo un secreto de estado. El negocio de papá, ya sabes, la ferretería, con la competencia de esas cadenas grandotas, las ventas han bajado muchísimo. Estamos un poco apretados de dinero.
Escuché en silencio, mi corazón latiendo con un ritmo lento y pesado, no de tristeza, sino de una fría certeza. Y bueno, estuve pensando, sé que a ti te ha ido muy bien con tu negocio ese de internet. Mamá me contó que hasta vendes cosas a otros países. Y me preguntaba, solo me preguntaba, si no tendrías forma de echarnos una mano. Un préstamo, quizás. Nada del otro mundo, unos 200,000 pesos, solo para salir del bache y comprar nueva mercancía. Obviamente, te lo pagaríamos en cuanto las cosas mejoren, con intereses si quieres. 200,000 pesos. Lo dijo como si estuviera pidiendo que le pasara la sal en la mesa. Me quedé en silencio por un momento, no procesando la cantidad, sino la audacia, la absoluta y descarada falta de conciencia. Él, que no había tenido la decencia de invitarme a su boda por ser yo un inconveniente, ahora me llamaba para pedirme el equivalente al pago inicial de un departamento. Lo siento, Julián, respondí, y mi voz era tan cortés como el acero. No estoy en posición de prestar esa cantidad de dinero en este momento. Fue todo lo que dijo. El tono cálido y fraternal desapareció al instante. Bueno. No se pierde nada con preguntar. En fin, te dejo, que ando un poco ocupado. Saludos a León. Y colgó. No estaba enojada. Estaba iluminada. La llamada no había sido una petición de ayuda de un hermano preocupado. Había sido una transacción. Para ellos, yo solo existía en dos categorías, la niña invisible a la que se podía ignorar sin consecuencias, o el recurso financiero al que se podía recurrir en caso de emergencia. No había nada en medio. Esa llamada fue un regalo inesperado. Solidificó mi resolución, eliminando cualquier atisbo microscópico de duda que pudiera haber quedado en el rincón más oscuro de mi corazón. El sábado siguiente, el timbre de mi puerta sonó con una insistencia que no era normal. No esperaba a nadie. León había ido a supervisar un proyecto de paisajismo a las afueras de la ciudad y no volvería hasta la noche. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y un frío helado me recorría la espalda. Eran ellos. Los 4. Damián, Julián, Lorena y Adrián, de pie en el descansillo de mi edificio, como un pelotón de fusilamiento esperando a su víctima. Mi primer instinto fue no abrir. Pretender que no estaba en casa. Pero entonces, la voz de León resonó en mi cabeza, nunca más tendrás que hacerte pequeña. Con el corazón martillándome en el pecho, giré la cerradura y abrí la puerta. Los miré uno por uno. Damián, con su traje caro de fin de semana y su aire de superioridad, como un juez a punto de dictar sentencia. Julián, evitando mi mirada a toda costa, estudiando con un interés repentino las baldosas del suelo. Lorena, con los ojos ya rojos e hinchados, preparada para el melodrama. Y Adrián, con su expresión neutral de ingeniero, como si estuviera analizando un problema estructural y no una crisis familiar. Tenemos que hablar, Soledad, dijo Damián, tomando la iniciativa, como siempre. No pidió permiso para entrar. Simplemente dio un paso adelante, asumiendo que yo me apartaría. Estoy ocupada, respondí, plantando mis pies firmemente en el umbral, bloqueando su paso. Esto no tomará mucho tiempo, insistió, su mandíbula apretada. Nos enteramos por la tía Gloria de que te vas a casar. Y estamos aquí para entender por qué, a una semana del anuncio, ninguno de nosotros ha recibido una invitación. Lorena dio un paso adelante, y las lágrimas, puntuales como siempre, comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Cómo pudiste, Sole? Soy tu hermana. Tu única hermana. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? ¿Hacerles qué, exactamente?, pregunté, y mi voz sonaba peligrosamente tranquila, desprovista de la histeria que ellos esperaban. Excluirnos, exclamó Damián, levantando la voz, como si yo fuera una testigo particularmente estúpida. Dejarnos fuera. La familia es lo primero, Soledad. Se supone que debemos estar ahí el uno para el otro en los momentos importantes. ¿O es que en Guadalajara ya se te olvidaron los valores que te enseñamos? La ironía era tan abrumadora,
tan densa, que una risa seca y amarga se escapó de mis labios. No pude evitarlo. ¿Momentos importantes? Tienes toda la razón, Damián. Hablemos de momentos importantes. Hablemos de los 4 momentos más importantes de sus vidas hasta ahora. Y entonces, con una calma glacial, abrí de par en par las puertas de mi museo mental. Hablemos de tu boda, Damián. El momento más importante de tu vida. Yo tenía 12 años y un vestido rosa de 2,000 pesos colgado en mi armario. Pero no fui lo suficientemente elegante para tu evento. Me giré hacia Julián, que se encogió visiblemente. Hablemos de la tuya, Julián. 14 años. Y tuve el placer de escuchar a mi propia madre asegurar que yo era lo suficientemente madura para entender y aceptar mi propia exclusión, para no causar problemas. Mi mirada se clavó en Lorena. ¿Y tú, Lorena? Hablemos de tu promesa. Del collar de colibrí que te compré con mis ahorros. Hablemos de cómo me usaste para elegir tu vestido y tus flores, y luego me desechaste porque tu suegra, tradicional, pensó que yo, tu única hermana, se vería mal en las fotos. Finalmente, miré a Adrián. Y por último, hablemos de tus reglas, Adrián. Hablemos de cómo mi prima Verónica, con 18 años y 2 semanas, sí cumplía con el requisito, pero yo, a mis 17 años y medio, era una variable inaceptable en tu ecuación perfecta. Dejé que el silencio se asentara, un silencio pesado y denso. Sus rostros habían cambiado. La arrogancia de Damián se había resquebrajado y ahora mostraba una fisura de desconcierto. Julián parecía que iba a vomitar. Las lágrimas de Lorena ahora parecían genuinas, teñidas de vergüenza. Incluso la máscara de neutralidad de Adrián se había deslizado, revelando una pizca de incomodidad. Éramos jóvenes, balbuceó Damián, buscando una excusa. No, lo interrumpí, mi voz era filosa como el cristal. No se escondan detrás de la juventud. Ustedes tomaron decisiones conscientes. 4 veces. 4 momentos importantes en sus vidas en los que decidieron activamente que yo no valía la pena el esfuerzo. Que mi presencia era un inconveniente. Di un paso atrás, refugiándome en el santuario de mi apartamento. El problema aquí no es que yo no los haya invitado a mi boda. El problema es que ustedes nunca me invitaron de verdad a sus vidas. Y yo, finalmente, he dejado de esperar en la puerta a que lo hagan. No entiendes el daño que esto le está haciendo a mamá y a papá, dijo Lorena en un último y desesperado intento de manipulación. Oh, lo entiendo perfectamente, respondí, mi mano ya en el pomo de la puerta. Ustedes no están aquí porque me extrañen o porque se arrepientan. Están aquí porque su ausencia en mi boda los hará quedar mal con el resto de la familia. No lamentan haberme herido. Lamentan que ahora, por primera vez, sus acciones tengan consecuencias. Y con eso, cerré la puerta en sus caras. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final más satisfactorio que jamás había escrito en la historia de mi vida. Me apoyé contra la madera sólida de la puerta, cerrando los ojos, escuchando sus voces ahogadas al otro lado. Murmullos de incredulidad, fragmentos de frases indignadas. Podía imaginarlos perfectamente, reagrupándose en el descansillo, mirándose unos a otros, planeando su siguiente ataque. Pero yo ya no estaba en el campo de batalla. Estaba en mi hogar, y ellos estaban afuera. Mi celular comenzó a vibrar frenéticamente en el bolsillo de mi pantalón. Lo saqué. La pantalla brillaba con la palabra, mamá. Por supuesto. El ataque coordinado. La llamada de la artillería pesada después de que la infantería había fallado. Respiré hondo, preparándome para la última andanada. Soledad, por el amor de Dios. ¿Qué demonios les hiciste a tus hermanos? Están aquí afuera, destrozados. Lorena no para de llorar, su voz era un chillido agudo de histeria, una actuación digna de un premio. No les hice nada, mamá. Simplemente les dije la verdad, respondí, y comencé a caminar hacia la sala, alejándome físicamente de la puerta y de todo lo que representaba. ¿Qué verdad? La única verdad es que estás siendo una persona cruel,
rencorosa y egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todos los sacrificios. La dejé hablar. Dejé que el torrente de culpa y manipulación fluyera sobre mí, pero esta vez, no me penetró. Era como ver llover torrencialmente desde el otro lado de una ventana. Veía el aguacero, oía el estruendo de los truenos, pero yo estaba seca, segura y en calma. Mamá, la interrumpí cuando hizo una pausa para tomar aire, mi voz era suave pero firme. Te quiero. De verdad que te quiero. Pero se acabó. Se acabaron los juegos, se acabaron las excusas, se acabó el pretender que somos la familia perfecta del retrato. Voy a casarme con un hombre maravilloso y voy a empezar mi propia familia. Y lo voy a hacer en paz, con gente que me quiere por quien soy. No tendrás paz si nos das la espalda de esta manera, gritó ella, su voz rota por la frustración de que sus viejos trucos ya no funcionaban. Al contrario, mamá, dije suavemente, mirando la luz dorada que inundaba mi sala. Es la única forma en que finalmente la encontraré. Colgué antes de que pudiera responder. Sin esperar ni un segundo, abrí mi lista de contactos. Y, uno por uno, con un dedo firme, bloqueé sus números. Damián. Julián. Lorena. Adrián. Mamá. Y finalmente, papá, el cómplice silencioso. Con cada toque en la pantalla, sentía como si estuviera quitando un ladrillo de una pared invisible que había estado cargando sobre mis hombros toda mi vida. Me acerqué a la ventana, no la que daba al pasillo, sino la que daba a mi pequeño balcón. La lavanda se mecía con la brisa de la tarde. Más allá, el cielo de Guadalajara comenzaba a teñirse de púrpura. El mundo seguía girando. Mi mundo, por fin, estaba en calma. No solo había cerrado la puerta de mi casa. Había cerrado la puerta a una versión de mí misma que ya no existía, la niña que esperaba una invitación que nunca llegaría. Nuestra boda no se celebró en una hacienda ostentosa ni en una iglesia imponente llena de arreglos florales carísimos. Se celebró en el jardín trasero de un pequeño restaurante en Tlaquepaque, nuestro lugar favorito para las ocasiones especiales. 50 sillas blancas de madera se dispusieron bajo la sombra generosa de un enorme árbol de jacaranda, cuyas flores moradas habían creado una alfombra natural sobre el césped. El aire olía a jazmín, a tierra mojada y a los guisados que se preparaban en la cocina. Mis damas de honor fueron Caridad, mi amiga del espacio de coworking que me había enseñado a ser valiente y a cobrar lo justo por mi trabajo, y la nieta de doña Inés, una joven y brillante diseñadora que había decidido seguir los pasos de su abuela. No hubo un ejército de fotógrafos profesionales, solo un buen amigo de León con una cámara excelente y un ojo para capturar momentos genuinos. No hubo un banquete de 5 tiempos, sino una taquiza gourmet con tortillas hechas a mano, salsas de todos los colores y niveles de picante, y aguas frescas de horchata y jamaica. Era una fiesta, no una actuación. Cuando llegó el momento de caminar hacia el pequeño arco de flores donde esperaba León, no fue mi padre quien me entregó. Fue doña Elodia, mi vecina de 80 años, la que me había adoptado como su nieta postiza desde que llegué a Guadalajara, la que me llevaba caldo de pollo cuando me enfermaba. Con su rebozo tradicional de colores vivos y una sonrisa que arrugaba sus ojos amables, tomó mi brazo. «Estás temblando, hija», me susurró. «Son nervios de los buenos, doña Elodia», le respondí, sonriendo. «Esos son los únicos que valen la pena», dijo ella, y empezamos a caminar lentamente sobre la alfombra de flores de jacaranda. Mi mirada se encontró con la de León, que me esperaba con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Pero antes de llegar a él, mis ojos se desviaron por un segundo hacia la primera fila de sillas. Allí, a la derecha, había 6 sillas blancas, vacías. Habíamos discutido sobre ello la noche anterior. León, siempre protector, me había dicho que podíamos quitarlas, que no tenían por qué estar allí, que nadie notaría su ausencia. Pero yo insistí en que se quedaran. No eran un acto de rencor. No eran un asiento reservado con la vana esperanza de que aparecieran en el último minuto. Eran un reconocimiento. Eran el espacio físico y visible de un límite que finalmente había aprendido a establecer. Eran el símbolo de mi decisión,
prefería la honestidad de un asiento vacío a la mentira de una presencia forzada. Representaban el dolor que había superado y la paz que había elegido conscientemente en su lugar. Eran, a su extraña y silenciosa manera, hermosas. Mientras caminaba hacia León, hacia mi futuro, sentí el peso de esas sillas vacías, no como una carga, sino como el espacio que necesitaba para poder estirar mis propias alas sin chocar con nada. Ya no estaba tratando de encajar a la fuerza en un pequeño hueco que me habían asignado en su mundo. Estaba ocupando, por fin, todo el espacio que me merecía en el mío. Al llegar junto a León, él tomó mi mano y su mirada no se desvió ni un segundo hacia las sillas. Se quedó fija en mí. Y en ese momento, supe, con una certeza absoluta, que nunca más volvería a sentirme invisible. El oficiante de nuestra ceremonia fue un viejo amigo de la Universidad de León, un poeta con una voz tan cálida y resonante como el sol de la tarde. No habló de la unión de dos almas con clichés religiosos ni con formalidades legales. Habló del amor no como un destino al que se llega, sino como un jardín que se elige cuidar día a día, con paciencia, con dedicación, podando lo que no sirve y regando lo que florece. Cuando llegó nuestro turno para intercambiar los votos, León tomó mis manos entre las suyas. Las sentí cálidas, firmes y un poco temblorosas. Soledad, comenzó, y su voz se quebró un poco al principio. Cuando te conocí, vi a una mujer con un talento increíble y un corazón aún más grande. Pero también vi una tristeza en el fondo de tus ojos que no entendía. Ahora lo entiendo. Y te juro aquí, frente a las personas que te aman de verdad, que nunca más tendrás que luchar para ser vista. Prometo verte, Sole. Prometo verte todos los días, incluso cuando tú misma no te veas. En tus triunfos y en tus dudas. En tu fuerza y en tu vulnerabilidad. Prometo ser tu hogar, tu refugio y tu fan número 1. Siempre. Las lágrimas rodaban por mis mejillas sin control, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de gratitud. Tomé aire y lo miré a los ojos. León, durante la mayor parte de mi vida, sentí que mi valor dependía de la aprobación de los demás. Me hice pequeña para no molestar, me callé para no ser un problema. Contigo, he aprendido que el amor no te pide que encojas, te da el espacio y la luz para crecer hasta donde quieras llegar. Apreté sus manos con fuerza. No te prometo una vida sin problemas ni un amor de cuento de hadas. Pero te prometo mi presencia incondicional. Te prometo que siempre te miraré a los ojos cuando hablemos. Te prometo que celebraré tus alegrías como si fueran mías y que sostendré tu mano con firmeza en las tristezas. Prometo construir contigo una familia donde la puerta siempre esté abierta y cada silla en la mesa tenga un nombre y una historia que valoramos y respetamos. Te elijo a ti, hoy y todos los días que me queden de vida. Cuando nos besamos, los aplausos y los gritos de nuestros amigos y de nuestra familia elegida fueron el sonido más dulce y genuino del mundo. No era el aplauso educado y contenido de un evento social. Era el rugido alegre y vibrante de una tribu, nuestra tribu. Una familia forjada no por la obligación de la sangre, sino por la elección del corazón. Han pasado 6 meses desde la boda. León y yo estamos sentados en nuestro balcón, viendo cómo las luces de la ciudad empiezan a parpadear en la distancia. Sobre la mesa hay un álbum de fotos de la boda que nos regaló nuestro amigo. Pasamos las páginas lentamente. En cada foto, hay una sonrisa genuina, una risa descontrolada, un abrazo sincero que no fue posado. Hay una foto mía, riendo a carcajadas con doña Inés mientras intentamos bailar, que me hace llorar de pura felicidad cada vez que la veo. No he vuelto a hablar con mi familia de Querétaro. Sé, por mi prima Rebeca que a veces me escribe, que no se lo han tomado bien. Que cuentan una versión de la historia en la que yo soy la villana desagradecida y rencorosa. Al principio, esa idea me dolía. Ahora, simplemente la acepto como parte del paisaje. Su narrativa ya no tiene el poder de definirme. Ayer, en el correo, llegó una tarjeta de Navidad. Sin remitente, pero reconocí al instante la letra elegante y controlada de mi madre. Dentro, no había una nota personal. Solo una frase impresa en letras doradas: que la paz y la unidad reinen en tu corazón en estas fiestas. Ni una firma. Ni una palabra escrita a mano.
La miré por un momento, la ironía de su mensaje era casi poética. Luego sonreí, la rompí en 4 pedazos y la tiré al cesto de la basura orgánica. He aprendido que la familia no siempre es el lugar del que vienes. A veces, y quizás esas son las veces más importantes, es el lugar que construyes. Un lugar donde no tienes que ganarte tu asiento en la mesa cada día. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero cuando esa sangre amenaza con ahogarte en un mar de expectativas y dolor, ¿acaso no es un acto de supervivencia elegir el agua clara y fresca que te permite respirar? Díganme ustedes, ¿hice mal en elegir mi propia paz?